Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Con estas palabras, con palabras regaladísimas, llenas de dulzura, de amor, de compasión y de misericordia, se dilata, se ensancha, se goza, se regocija el corazón de Cristo nuestro Señor y se dirige a cada uno de nosotros, a quien tiene por ovejas suyas. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas y como buen pastor, Él las protege, las defiende, las regala en pastos verdecentes, en fuentes cristalinas. Sus ovejas escuchan su voz, conocen la voz del buen pastor, de aquel que busca su bien, de aquel que quiere su salvación. Este buen pastor que es Cristo nuestro Señor, que nos conoce a cada uno por nuestro nombre, para el cual nadie somos indiferentes. Este buen Jesús que es nuestro Dios y nuestro Salvador y que por cada uno de nosotros quiso morir en la cruz. Este buen pastor que siente compasión cuando nosotros, ovejas suyas, nos descarriamos y nos vamos por otros caminos, por otras veredas que no son los que nos conducen al cielo. Ovejas descarriadas que buscando la felicidad vamos buscándola allí donde no se encuentra. Salió este buen pastor en búsqueda de la oveja descarriada y era la humanidad y era cada uno de los hombres. En esta imagen del buen pastor vemos al Verbo eterno, al Hijo de Dios, en ese plan de redención que la Santísima Trinidad había proyectado, había planificado para salvar al hombre que había quedado sometido a la ley del pecado y de la muerte con el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. No quiso Dios abandonar al hombre, no quiso Dios deshacerse, desentenderse de su criatura, sino que en esa misericordia que desbordó de su corazón, del mismo seno de la Trinidad, estableció, proyectó el plan de la redención. Dios mismo, en persona, en el Verbo eterno, en el Hijo del Padre, vendría a salvarnos y por eso tomó nuestra carne, conoció nuestra debilidad, asumió nuestra naturaleza. Él bajó de los cielos y aquí en este mundo se hizo peregrino de este valle de lágrimas. Conoció nuestros mismos senderos, conoció nuestras fatigas, nuestras necesidades y nuestros trabajos. Él se compadeció de cada uno de nosotros. Como ese buen pastor que va en búsqueda de la oveja descarriada, nuestro Señor Jesucristo, durante su vida pública, su ministerio, a través de la predicación, de los numerosos milagros, a través del perdón de los pecados, cargó sobre sus hombros a esa oveja para llevarla nuevamente al redil de la salvación que es su Iglesia. Unas veces se llamó Samaritana, otras veces Magdalena, otras veces Zaqueo, otras veces Mateo y tantos otros del Evangelio y tantos otros que a lo largo de estos 2000 años han sido recogidos, rescatados, buscados y encontrados, sanados y llevados sobre sus hombros, de los hombros de este buen pastor, Jesucristo nuestro Señor, en el rebaño de su Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, buen pastor, trabajó día y noche, predicó sin descanso, se fatigó y experimentó también como nosotros el cansancio y también el desagradecimiento y el rechazo de aquellos que no querían oír su voz. Jesucristo, nuestro Señor, buen pastor, nos dio muestras de su amor para nosotros. Dice Santo Tomás de Aquino que al oficio del pastor le corresponde el amor por sus ovejas, amor que se expresa en ese conocimiento del nombre de cada una de ellas. Jesucristo nos amó y nos amó hasta el extremo, nos amó hasta dar su vida por nosotros, nos amó hasta subir a la cruz, extendiendo sus brazos
para dar su vida por cada uno de nosotros, dejando atravesar su costado y de que él manaran fuentes de sangre y agua, que son los sacramentos por los cuales nosotros recibimos la vida eterna. Jesucristo es pastor y al mismo tiempo se ha querido quedar como alimento nuestro a través de la gracia, de esa gracia invisible, pero de esa gracia que se nos comunica a través del santo bautismo y después a lo largo de la vida cristiana con el resto de los sacramentos, muy particularmente el sacramento de la penitencia que nos perdona de los pecados cometidos tras nuestro bautismo y el sacramento de la Eucaristía, donde Cristo mismo se hace nuestro manjar, donde Él nos da como alimento de vida eterna su cuerpo y su sangre. Hoy Clara va a recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Es su primera comunión. Jesús se regala. Como buen pastor, trae esta ovejita a su altar para darle el alimento de su cuerpo, alimento de vida eterna. Él mismo lo declaró en el Evangelio: yo soy el pan de vida, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cada uno que comulga tiene en sí el deseo de vida eterna y solamente este buen pastor, que ha hecho de su carne alimento de nuestra alma, puede darnos vida eterna. Porque Jesús es buen pastor y se diferencia de los mercenarios, de aquellos que atienden el rebaño simplemente en búsqueda de su propio interés, de su gloria, de su honor o en búsqueda de su propia felicidad egoísta. Jesucristo es el buen pastor que se olvida de sí mismo y se entrega a sí mismo. No nos da cosas, sino su misma persona. Este es nuestro buen pastor. Nos da el alimento de la gracia a través de los sacramentos, nos da el alimento de su doctrina a través de su evangelio, de la palabra de Dios. Queridos hermanos, Jesucristo es buen pastor y nosotros somos sus ovejas, ovejas de su rebaño. Quizás no tenemos la conciencia de esa pertenencia a Cristo, pero somos suyos, le pertenecemos por derecho de creación y le pertenecemos también por derecho de redención. Cristo es el Hijo de Dios. Dios nos ha creado. Nadie puede darse la vida y la vida que tienes solamente le pertenece a aquel que te la ha dado. Pero es más, Él quiso mostrarnos y reconquistarnos y sacarnos del otro dominio, del dominio de Satanás, y por eso quiso sufrir la cruz. Las ovejas de Cristo se reconocen pertenencia de este buen pastor y nosotros hemos de reconocer y no hemos de querer tener otro pastor que Cristo nuestro Señor. Pero podemos preguntarnos, ante la situación actual de nuestro mundo, ante tantas personas que viven alejadas de la fe, ante tantos que han abandonado la Iglesia y la práctica religiosa, ante tantos que se declaran autónomos e independientes, que se bastan a sí mismos y que son autosuficientes. ¿Somos tal? ¿Vivimos tan autónomamente o nos dejamos llevar por otros mercenarios que no son buen pastor y que nos van guiando y conduciendo por caminos que no llevan al bien, por caminos que no llevan a la vida? El mundo de hoy rechaza la voz de Jesucristo y rechaza la voz de su Iglesia y de sus pastores y se va tras otras voces, voces de ideologías, voces de modas, voces de políticos, voces de personalidades en la sociedad. Pero ¿qué nos pueden aportar? ¿Qué nos pueden dar si solamente Dios nos puede dar vida eterna? Por eso con el apóstol nosotros también en esta mañana decimos: Señor, queremos ser ovejas de tu rebaño. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y con esa docilidad, con esa bondad, con esa disposición del Espíritu, hemos de escuchar la voz de Cristo. Mis ovejas escuchan mi voz. Esa voz que se repite y que se hace actual, viva y eficaz a través de la proclamación de la palabra de Dios. Esa voz de Cristo que nos habla a través de su Iglesia y a través de sus ministros.
esa voz de Dios que resuena en nuestra conciencia. Escuchemos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que abramos nuestro entendimiento y nuestra voluntad a lo que Dios quiere de nosotros. Pues como dijo aquella vez el Papa Benedicto XVI, Cristo no nos quita nada de lo bueno y hermoso que tiene la vida, sino que nos lo da todo y lo lleva a la plenitud. Cristo nos quita del pecado, Cristo nos quita del error, Cristo nos quita del sinsentido, pero Cristo nos da vida, Cristo nos da gracia, Cristo nos da salvación, Cristo nos ofrece el cielo. Las ovejas de Cristo le siguen. Y así nosotros, si queremos ser ovejas de Cristo, hemos de seguir al Señor con las condiciones que Él nos ha puesto. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El seguimiento de Cristo no es fácil, pues Él mismo lo ha declarado. El camino que conduce a la vida es un camino estrecho. El que quiera entrar a la vida ha de entrar por la puerta estrecha. Y bien sabemos cómo es más fácil, cómo se nos presenta tan asequible, tan a nuestra mano, el camino del mal, y cómo el camino de la virtud requiere vencimiento a nuestra propia voluntad herida por el pecado. Las ovejas que son de Cristo se encuentran seguras. Él les da vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de su mano. Y con esa confianza, en medio de las tempestades de la vida, de los problemas políticos, sociales, guerras, disturbios, calamidades públicas, en medio de nuestros propios problemas y dificultades, hemos de hacer un acto de confianza, como el salmista diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta, a verdes praderas me lleva y me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, pues aunque nos parezca que el Señor no está a nuestro lado, Él siempre camina junto con nosotros. Y cuando estamos heridos, Él carga sobre nosotros, Él nos carga sobre sí, Él nos carga sobre sus hombros. Y finalmente, las ovejas de Cristo tienen vida eterna. Es la vida de la gracia, es la vida de la santidad que recibimos el día de nuestro bautismo y que hemos de conservar intacta hasta el día de nuestra muerte, cuando hayamos de pasar de este mundo a la eternidad. Por desgracia, perdemos esa gracia con el pecado, pero podemos recuperarla, porque nuestro buen pastor es pastor misericordioso, el pastor de las 1000 oportunidades y el pastor que siempre nos busca a pesar de que nosotros, como ovejas locas, como ovejas descarriadas, como ovejas inconstantes, nos apartemos de Él. Mis queridos hermanos, este domingo, Domingo del Buen Pastor, estamos invitados a descubrir, a reconocer a Jesucristo nuestro Señor como el pastor de nuestra vida y a querer ser cada uno de nosotros oveja de su rebaño. Cuesta poco, ablandemos nuestro corazón, abramos nuestro oído. Él no nos quita nada, nos lo da todo y nos da vida eterna. Te pregunto, a ti que vives ahora en el mundo, que tienes 20, 40, 50, 60 años, ¿no quieres vivir eternamente? ¿Quieres que todo termine con la muerte? Jesucristo te ofrece vida eterna y vida en abundancia. Síguele, sé obediente a su palabra y tendrás vida ahora en este mundo y en la eternidad. Jesucristo se compadeció de la muchedumbre que andaba como ovejas sin pastor. Estamos en tiempos de sede vacante. El Santo Padre ha muerto. Los cardenales se van a reunir para elegir al nuevo Papa. Le pedimos al Señor que mire también con compasión, con misericordia a su Iglesia y que nos conceda un nuevo pastor de la Iglesia universal según su corazón. Un pastor de Padre, un pastor humilde como el de Él, un pastor firme que nos defienda del lobo y que no sea mercenario, un pastor que con su palabra y con su vida nos mueva a todos a seguir a Cristo, único pastor de la Iglesia. A Clarita le digo que nunca se separe de Jesús y que hoy al recibirlo en la Eucaristía le haga esa promesa de amor, de estar siempre
junto con Él, de permanecer siempre como ovejita de su rebaño, de ser fiel a sus mandamientos. Aunque el mundo quiera engañarnos, aunque el demonio nos tienda muchas trampas, nosotros hemos de permanecer, hemos de querer ser muy fieles a Jesús. Pues como dice esa estampita que se reparte por ahí, Jesús es el amigo que nunca falla. Él nunca falla, aunque nosotros le fallemos tantas veces. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.